Los rancheros pobres salvaron a 2 hermanas apaches gigantes. Al día siguiente, su jefe regresó con una decisión impactante. La tormenta había pasado, pero lo que Ezequiel Mars encontró en su patio desafiaba toda lógica. 2 mujeres apaches yacían inconscientes cerca de su ganado moribundo. Pero estas no eran mujeres comunes y corrientes. Eran gigantes entre su gente, cada uno más alto que la mayoría de los hombres cuando estaban de pie. La más baja aún medía más de 1,80 metros. Su poderosa figura estaba hecha para la guerra y la supervivencia. El más alto era enorme, de casi 2 metros de músculos y huesos sólidos. Sus hombros eran más anchos que los de cualquier colono que Ezequiel hubiera visto jamás. Las mujeres apaches de este tamaño eran leyendas que se susurraban alrededor de las fogatas fronterizas. Hijas guerreras de jefes entrenadas desde su nacimiento para luchar como hombres, pero que llevan la sagrada responsabilidad de continuar los linajes. Nunca viajaron solos. Nunca aparecían en ranchos en decadencia sin que grupos enteros de guerreros los siguieran. Las mujeres gigantes llevaban intrincados bordados con cuentas que las identificaban como de noble cuna. Sus joyas valían más que toda la propiedad de Ezequiel. La sangre se filtraba a través de las ropas rasgadas de los más bajos, mientras que los más altos respiraban con dificultad. Ambos habían sufrido heridas graves al huir de algo o alguien lo suficientemente peligroso como para separarlos de su protección. Todo el instinto de supervivencia que poseía Ezequiel gritaba una verdad. Ayudar a Apache significaba la muerte para colonos como él. Esa era la ley de hierro de esta implacable frontera. Pero cuando los enormes ojos de la mujer se abrieron y se fijaron en los de él, Ezequiel vio algo que hizo añicos todas las suposiciones que tenía sobre los guerreros apaches. No furia ni odio, sino miedo humano desesperado. El mismo terror que sintió al ver cómo su rancho moría lentamente. Sabiendo que él no podía detenerlo, intentó hablar, su voz profunda y fuerte a pesar de sus heridas, pero solo logró un susurro en su lengua materna antes de que la conciencia se desvaneciera nuevamente. De pie junto a 2 gigantes caídos que podían aplastarlo con sus propias manos, Ezequiel se dio cuenta de que lo que hiciera en los próximos minutos lo marcaría como el mayor tonto de la frontera o revelaría una fuerza que nunca supo que poseía. La elección que lo cambiaría todo se redujo a 3 minutos y 2 gigantes moribundos. Ezequiel se arrodilló junto a las mujeres apaches inconscientes, con las manos temblando mientras evaluaba sus heridas. Incluso acostados, su tamaño era intimidante. La figura más baja se estiraba casi 6 pies y medio y sus brazos musculosos eran más gruesos que las piernas de la mayoría de los hombres. El más alto era un verdadero gigante, probablemente de cerca de 2 metros de altura. Sus anchos hombros se extendían más allá de la puerta de Ezequiel. Ambos tenían los músculos magros de guerreros entrenados, sus cuerpos construidos para el combate y la supervivencia en las duras condiciones de la frontera. El gigante más bajo había recibido algo afilado en las costillas. Quizás una rama, quizás algo peor. Sangre oscura manchaba la tierra bajo su enorme figura, y su respiración se agitaba con cada exhalación. La más alta tenía un corte en la frente, pero sus ojos permanecían alerta, observando cada uno de sus movimientos con una intensidad peligrosa que le recordaba que estas mujeres podían romperle el cuello sin esfuerzo. Su rancho estaba a 15 millas del vecino más cercano, a 40, de la ciudad. Aquí, ayudar a Apache significaba firmar su propia sentencia de muerte si otros colonos lo descubrían. A los hombres los habían ahorcado por menos. Acusado de colaboración, de elegir bando en una guerra que no mostró piedad hacia ninguno de los dos. La respiración del gigante herido se hizo más superficial. Ezequiel había visto suficiente ganado moribundo para reconocer las señales. Tenía quizás una hora, posiblemente menos. «Por favor», susurró el gigante consciente en un inglés mal hablado. Su voz tenía un tono profundo y autoritario que dejaba claro que estaba acostumbrada a que la obedecieran. «Ayuda, hermana». A Ezequiel se le hizo un nudo en la garganta. La palabra hermana lo golpeó como un golpe físico, trayendo recuerdos de su propia hermana, Elizabeth, perdida por fiebre 3 inviernos atrás. Pero al mirar a esas 2 mujeres enormes, se dio cuenta de que representaban algo mucho más peligroso que la lealtad familiar. Eran miembros de la realeza apache,
hijas de guerreros cuya desaparición haría que grupos enteros de guerreros buscaran respuestas. Un trueno retumbó en la distancia. Otra tormenta se acerca rápidamente y 2 gigantes morirían en su patio si no hacía nada. Sus vecinos eventualmente encontrarían los cuerpos y probablemente asumirían que los había matado defendiendo su propiedad. Esa historia lo protegería y tal vez incluso le haría ganar respeto en la ciudad. Pero mientras miraba el rostro de la mujer consciente, sus pómulos altos curtidos por el viento, sus ojos oscuros que no contenían súplica, solo aceptación resignada, Ezequiel sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No se trataba de apaches ni colonos. Se trataba de 2 seres humanos desangrándose frente a él mientras calculaba el precio de su alma. Sea, murmuró, deslizando sus brazos bajo los hombros del gigante herido. Era increíblemente pesada, músculos sólidos debajo de una tela rasgada. Su cuerpo inconsciente pesaba más que un novillo adulto. El gigante consciente se puso de pie con dificultad, tambaleándose, pero decidido a ayudar a cargar a su hermana. Su imponente altura hacía que Ezequiel se sintiera como un niño a su lado. Juntos, maniobraron hacia su cabina. Cada paso se sentía como caminar hacia un acantilado. El peso de la mujer herida casi lo aplasta a pesar de la ayuda del gigante sano. Tras ellos, el viento se levantó, trayendo consigo el olor de la lluvia y algo más. Nubes de polvo que podrían indicar que se acercan jinetes desde la cresta sur. Cuando llegaron a su puerta, Ezequiel se dio cuenta de que la entrada de su cabaña era demasiado estrecha para los anchos hombros del gigante herido. Tendrían que ponerla de lado, con cuidado de no empeorar sus heridas. Ya vienen, susurró la gigante consciente, apretando más las piernas de su hermana mientras miraba hacia el horizonte. Pronto, los jinetes aparecieron en la cresta como lobos cazando una presa herida. Ezequiel presionó su espalda contra la pared de la cabaña, mirando a través de una grieta en las contraventanas. 5 guerreros apaches permanecían inmóviles sentados en sus caballos, observando el valle, que se extendía debajo. Incluso desde esta distancia, podía ver la pintura de guerra que cubría sus rostros y los rifles colgados a sus espaldas. Tu hermana, le susurró a la mujer consciente que se había presentado como Ayana. ¿Qué hizo? ¿Por qué te persiguen? La mandíbula de Ayana se tensó mientras presionaba un paño rasgado contra la herida de su hermana. Itel se pronunció en contra del matrimonio. El hijo del jefe la quería como esposa. Ella dijo que no. La simplicidad del asunto golpeó a Ezequiel como un puñetazo en el estómago. Una mujer que se niega a casarse. Y ahora ambas hermanas estaban marcadas para la muerte o la captura. Pensó en su propia libertad de elegir, de decir no, de alejarse de cualquier cosa que no quisiera. Estas mujeres no tenían ese lujo. A través de la ventana, vio al guerrero líder levantar la mano, señalando directamente a la cabaña de Ezequiel. Habían encontrado el rastro de sangre. ¿Cuántas balas tienes? Ayana preguntó en voz baja, comprobando el cuchillo en su cinturón con falta de práctica. Ezequiel contó sus municiones. 12 balas para su rifle y 6 para su pistola. Contra 5 luchadores experimentados que conocían este terreno mejor que él. No es suficiente, admitió. Los ojos de Itel se abrieron desenfocados y vidriosos por la fiebre. Ella habló rápidamente en apache con su hermana, su voz urgente a pesar de su debilidad. La expresión de Ayana se oscureció con cada palabra. ¿Qué dijo ella? Ezequiel exigió. El guerrero no está aquí para nosotros, dijo Ayana lentamente. Estás aquí para ti. Las palabras no tenían sentido. Ezequiel nunca había hecho daño a los apaches, nunca había robado sus tierras ni había asesinado a su gente. Su rancho estaba ubicado en un territorio comprado legalmente al gobierno territorial, aunque sabía que eso significaba poco para quienes habían vivido allí primero. ¿Por qué yo? Ayana estudió su rostro con esos agudos ojos oscuros, como si estuviera midiendo si podría soportar la verdad. Afuera, los guerreros comenzaron su descenso hacia su cabaña, moviéndose con la paciencia mortal de los cazadores experimentados. Hace 3 lunas, una niña apache fue encontrada cerca de la muerte junto al río. El hombre blanco la trajo a nuestro pueblo, le dejó medicinas y comida. Nunca dio nombre, nunca pidió pago.
Ella hizo una pausa y observó el reconocimiento en sus ojos. ¿Lo recuerdas ahora? A Ezequiel se le cortó la respiración. La niña junto al arroyo puede tener 14 años, estar medio ahogada y arder de fiebre. La encontró mientras revisaba sus trampas de agua, se quedó con ella hasta que estuvo lo suficientemente fuerte para viajar y luego la guió hacia territorio apache antes de alejarse. Nunca se lo había dicho a nadie y nunca esperó gratitud ni reconocimiento. Ella era la hija del jefe, continuó Ayanna. La jefa Nalis juró una deuda de sangre con un hombre blanco anónimo que le salvó la vida. Pero algunos guerreros dicen que no tienen ninguna deuda con los colonos. Vienen a probar la veracidad de su historia. El sonido de los cascos se acercaba cada vez más. Ezequiel se dio cuenta con creciente horror de que no se trataba de las mujeres a las que acababa de proteger. Se trataba de una deuda que nunca supo que existía. Una vida que había salvado sin comprender las consecuencias. Fuera de su puerta, los caballos se detuvieron. Una voz gritó en apache, exigente y autoritaria. Ayanna extendió la mano hacia su brazo, sus dedos fuertes y cálidos contra su piel. «¿Qué harás ahora?», dijo ella en voz baja. «Decide si vives como amigo o mueres como enemigo». La puerta se sacudió bajo un fuerte puño y una voz gritó en inglés. «Hombre blanco, te conocemos por dentro. Sal ahora». Las manos de Ezequiel temblaban mientras agarraba su rifle. A su lado, Ayanna ayudó a su hermana a sentarse contra la pared. Ambas mujeres se preparan para cualquier violencia que pueda venir. Itel estaba pálida pero alerta, sus ojos oscuros fijos en la puerta con sombría determinación. «Salgo, podrían matarme», susurró Ezequiel. «Me quedo dentro, nos quemarán a todos». «No quemes», dijo Ayanna con firmeza. «Ponen a prueba tu coraje, no buscan la guerra». Un camino irregular. Otra voz se unió a la primera, más joven y agresiva. «Ayudas a las mujeres que desafían al hijo del jefe. Esto te convierte en enemigo del pueblo apache». Ezequiel reconoció la trampa. Si admitió haber ayudado a Ayanna e Itel, se pondría del lado en contra del hijo del jefe. Si lo negó, mintió a los guerreros que ya habían visto evidencia de sus acciones. Cualquiera de los dos caminos conducía a la muerte. Pero las siguientes palabras de Ayanna cambiaron todo. «Cuéntales la verdad sobre River Hill. Diles tu nombre». Ella le pedía que reclamara la deuda de sangre, que se identificara como el hombre que había salvado a la hija del jefe. Significó apostar su vida en la palabra de una niña de 14 años de meses atrás, apostando a que su padre valoraba el honor por encima de la política. Los golpes se hicieron más insistentes. A través de la ventana, Ezequiel vio a dos guerreros que se dirigían hacia su pequeño granero donde guardaba sus caballos. Se estaban quedando sin tiempo. «Mi nombre es Ezequiel Mars», llamó a través de la puerta. Su voz llegó más lejos de lo que esperaba. «Hace 3 lunas, saqué a la hija del jefe Nalis de las aguas del arroyo y la traje a casa sana y salva». Afuera se hizo el silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Cuando la voz volvió a oírse, era distinta, más vieja, más mesurada. «Muéstrate, Ezequiel Mars. Traed a las mujeres». Ayanna le asintió y luego ayudó a su hermana a ponerse de pie. Itel se tambaleó, pero permaneció erguida, con la mano presionada contra sus costillas vendadas. Juntos, los tres se acercaron a la puerta. Ezequiel levantó la barra de madera y abrió la puerta. 5 guerreros apaches estaban sentados con sus caballos en su patio, con la cara pintada de negro. Pero ahora podía ver algo más en sus expresiones. Incertidumbre, quizá incluso respeto. El líder, un hombre con canas entre su pelo negro, estudió a Ezequiel con intensa curiosidad. «Eres más pequeña que la hija descrita», dijo el guerrero. Ella dijo que el hombre blanco era un gigante que luchaba contra los espíritus del río. A pesar de todo, Ezequiel casi sonrió. Los niños siempre inventaron historias más grandes que la vida misma. «Solo soy un ranchero. La encontré atrapada entre ramas caídas. La ayudé a liberarse». La mirada del líder se dirigió a Ayanna e Itel. «Estas mujeres trajeron vergüenza al hijo del jefe. ¿Por qué les ayudas?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo.
Ezequiel sintió el peso de 3 vidas balanceándose en sus siguientes palabras a su alrededor. Los otros guerreros esperaban, con las manos apoyadas en sus armas porque necesitaban ayuda. Dijo: simplemente, la misma razón por la que ayudé a la hija de tu jefe. Los guerreros de cabellos alegres lo estudiaron por un largo momento, luego giraron su caballo hacia los demás. Hablaban en rápido apache, en voz baja pero urgente. Cuando terminaron, el líder miró a Ezequiel con algo que podría haber sido aprobación. El jefe Nalis llegará al amanecer, anunció. Él decidirá si la deuda de sangre cubre el desafío de las mujeres. Esperarás. La noche más larga de la vida de Ezequiel se extendía ante nosotros como una sentencia de muerte esperando el amanecer. Después de que los guerreros desaparecieron en la oscuridad, ayudó a Ayana a cambiar las vendas de su hermana a la luz de la lámpara. La herida de Itel había dejado de sangrar, pero la infección seguía siendo una amenaza real. La carne desgarrada a lo largo de sus costillas parecía irritada e hinchada, aunque ella nunca se quejó. ¿Me matará?, Ezequiel preguntó en voz baja, mientras observaba a Ayana trabajar con manos experimentadas. Tu jefe Nalis es un hombre justo, respondió ella sin mirarlo a los ojos. Pero su hijo tiene muchos amigos entre los guerreros. Dicen que el matrimonio con Itil traería paz entre los clanes. Hizo una pausa, probando la firmeza de un nudo. La paz vale más que la vida de un hombre blanco. La honestidad brutal golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Ezequiel entendía la política. Había visto con qué rapidez cambiaban las alianzas cuando la supervivencia estaba en juego. Su muerte podría ser el precio de la armonía tribal. ¿Por qué se negó?, preguntó, señalando con la cabeza hacia él, que dormitaba inquieto contra la pared de la cabina. La expresión de Ayana se endureció. El hijo del jefe tomó 3 esposas y ya golpeó a 2 hasta que perdieron a sus bebés. Células vio lo que les pasa a las mujeres que no pueden decir no. Ella lo miró directamente a los ojos. Algunas cosas son peores que la muerte. Después de eso trabajaron en silencio. El peso del luto presiona como nubes de tormenta. Afuera, los coyotes gritaban a través del valle, sus voces agudas por el hambre. Ezequiel se encontró contando las horas, preguntándose si viviría para escucharlas nuevamente. Cerca de la medianoche, Itel se despertó. La fiebre finalmente había bajado. Ella le habló suavemente a su hermana en apache. Luego se volvió hacia Ezequiel con ojos claros e inteligentes. Gracias, dijo ella en un inglés cuidadoso. Por ayudar cuando la ayuda conlleva peligro. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Ezequiel. Ambas mujeres intercambiaron una mirada que sugería lo contrario. Los hombres blancos ayudan a los apaches antes, continuó Itel lentamente. Pero nunca arriesgues tu vida por mujeres que traen problemas. Eres diferente. Ayana se puso de pie y se dirigió a la ventana para comprobar el horizonte. Diferente. Tal vez por eso sigues vivo cuando llega el jefe. Tal vez por eso escuchó las palabras de su hija sobre Riverman. O tal vez por eso me mata rápido en lugar de lento, dijo Ezequiel, intentando sonar gracioso, pero escuchando el miedo en su propia voz. Ayana se volvió hacia él. Y a la luz de la lámpara, captó algo en su expresión que le dejó sin aliento. No piedad ni gratitud, sino reconocimiento, como si viera en él algo que él no veía en sí mismo. Somos él y yo. Te observamos esta noche. Observa cómo te mueves, cómo piensas, cómo eliges. Ella se acercó más. Lo suficientemente cerca como para poder oler la salvia en su cabello y ver la fuerza en sus ojos oscuros. No eres como los demás hombres blancos que conocemos. La observación flotaba entre ellos, cargada de posibilidades y peligros. Ezequiel sintió que un calor le subía al pecho, una atracción que no tenía derecho a sentir. Cuando la muerte se acercaba al amanecer, un sonido exterior los hizo a todos congelarse. Caballos moviéndose lenta y constantemente a través de la oscuridad. Demasiado temprano para el jefe, pero demasiado tarde para los visitantes amigables. Ayana se apretó contra la ventana, su cuerpo tenso como un arco tensado. 3 jinetes, no apaches, su voz bajó a un susurro urgente. Hombres blancos con insignias. El estómago de Ezequiel se convirtió en hielo.
Si los colonos hubieran descubierto mujeres apaches en su cabaña, el enfrentamiento de Morning con el jefe Nalis sería la menor de sus preocupaciones. Afuera, una voz familiar llamó a través de la noche. Mars, sabemos que estás ahí. Salga despacio. Manos donde podamos verlas. El ayudante del alguacil William Cain se acercó a la luz de la farola y su placa reflejó el resplandor como una advertencia. Detrás de él, otros 2 agentes de la ley estaban dispersos por el patio de Ezequiel, con las manos apoyadas en sus cinturones de armas con facilidad practicada. Mars, tenemos informes de apaches en esta zona, anunció Cain, y su voz transmitía la autoridad de la ley federal. El grupo de rastreo dice que se dirigieron en esta dirección después de atacar la casa de Morrison. La sangre de Ezequiel se heló. Si el rancho Morrison hubiera sido atacado, los colonos estarían clamando por sangre apache. Cualquier apache que se encontrara sería fusilado en el lugar, sin hacer preguntas. Detrás de él, sintió el enorme cuerpo de Ayanna tensándose en la puerta. Casi 7 pies de guerrero entrenado, listo para luchar si es necesario. Incluso herida, era más peligrosa que los 3 agentes de la ley juntos. Itel permaneció inmóvil contra la pared, pero su forma gigante se enroscó con un poder apenas contenido a pesar de sus heridas. No he visto ningún apache, dijo Ezequiel, saliendo y cerrando la puerta tras él. Su cuerpo se sentía pequeño e inadecuado, bloqueando la entrada. Sabiendo que 2 mujeres, cada una capaz de aplastar a estos hombres con sus propias manos, esperaban dentro, Cain lo estudió con ojos sospechosos. Eso es porque hay sangre en tu porche, Mars. Sangre fresca, y mucha. Hizo un gesto a uno de sus hombres, quien inmediatamente comenzó a examinar las manchas oscuras en la tierra. Me corté cortando leña, mintió Ezequiel con suavidad. El hacha resbaló sobre la madera mojada y me atrapó el brazo. Muéstrame el corte, exigió Cain. La mente de Ezequiel corría. Podría fingir una lesión. Quizás use su cuchillo para crear una herida nueva. Pero Cain no era ningún tonto. Un alguacil federal detectaría la diferencia entre sangre vieja y nueva, entre lesiones y fabricaciones. El diputado llamó al hombre que examinaba las manchas de sangre. Esto no viene de una sola persona. Diferentes patrones, diferentes cantidades. Y estas huellas, señaló, eran impresiones en el barro. Estos son enormes. Más grande que cualquier colono que haya visto. Los ojos de Cain se entrecerraron mientras estudiaba las enormes huellas que claramente pertenecían a las gigantescas hermanas apaches. ¿Qué tipo de personas habéis estado hospedando aquí? Pantano. No sé qué quieres decir, respondió Ezequiel, pero el sudor le golpeaba la frente. Cain sacó su pistola. Aléjate de esa puerta. Estamos buscando tu lugar. ¿Tienes una orden judicial? Ezequiel preguntó. Aunque sabía que allí afuera eso no importaba. Los alguaciles federales crearon sus propias leyes, especialmente cuando cazaban apaches. No es necesario uno para asesinos indios. Cain respondió fríamente. Apartarse. Ezequiel sabía que tenía segundos antes de que descubrieran a Ayanna y Sil. Una vez que eso sucedió, los 3 estaban muertos. Las mujeres gigantes por ser apaches lo culpan por albergar enemigos del territorio. Pero cuando Cain se dirigió hacia la puerta, Ezequiel tomó una decisión desesperada. Espera, gritó. Tienes razón. Hay apaches aquí. 2 mujeres gravemente heridas vinieron en busca de ayuda. El arma de Cain giró hacia él. ¿Admites haber albergado enemigos? Yo admito haber ayudado a 2 seres humanos moribundos, dijo Ezequiel con firmeza. Lo mismo que hago por cualquier otra persona. El rostro del mariscal se retorció con disgusto. Simpatizante de Apache. Te colgarán por esto, Mars. Detrás de la puerta, Ezequiel escuchó movimiento. Las hermanas gigantes preparándose para la batalla. Pero antes de que alguien pudiera actuar, uno de los hombres de Caín gritó con urgencia desde la cresta. Jinetes del marsal acercándose desde el norte. Demasiado oscuro para ver cuántos. Caín giró hacia el sonido. Su arma olvidada por el momento. A lo lejos, el sonido de los caballos que se acercaban se hacía cada vez más fuerte. Podría ser más apache, murmuró Caín,
y luego levantó la voz hacia sus hombres. Posiciones defensivas. Nos pondremos de acuerdo con Mars después de ver quién viene. Mientras el agente de la ley corría a buscar refugio, Ezequiel se dio cuenta de que llegaban refuerzos, pero que llegaran como salvación o como perdición dependería enteramente de quien cabalgara en la oscuridad hacia su cabaña. El sonido de los cascos se acercaba cada vez más, trayendo consigo el peso del juicio que llegaría con el amanecer. Los escritores que aparecieron en la oscuridad no eran apaches. Eran más agentes federales, refuerzos que Caín había pedido como respaldo. Mariscal Caín, gritó el guionista principal, desmontando rápidamente. Tenemos órdenes del gobernador territorial. Todos los apaches albergados por los colonos deben ser llevados para interrogarlos sobre los asesinatos de Morrison. Caín recuperó la confianza con el apoyo adicional. Ahora, 6 agentes armados rodeaban la propiedad de Ezequiel, imposibilitando la resistencia. Registrad cada edificio, ordenó Caín. Sacad a cualquiera que encontréis. El corazón de Ezequiel latía con fuerza al comprender que su confesión los había condenado a todos. En cuestión de minutos, Ayanna e Itel serían descubiertas, y las 3 estarían muertas o encarceladas. Pero Ayanna sorprendió a todos al salir de la cabaña voluntariamente, su enorme figura llenando el umbral antes de emerger a la luz de la farola. Incluso los curtidos alguaciles retrocedieron involuntariamente. Nadie había visto jamás a una mujer apache de su tamaño y porte. Se comportaba como una realeza, su figura de casi 2 metros moviéndose con una gracia letal a pesar de sus heridas. Soy Ayanna, hija del jefe Naliz, anunció en un inglés claro. Este hombre salvó la vida de mi hermana cuando estaba agonizando. La ley apache protege a quienes muestran misericordia con nuestro pueblo. Siguió a su hermana afuera. Su imponente estatura y musculosa figura hicieron que los alguaciles intercambiaran miradas nerviosas. No eran mujeres apaches comunes. Eran gigantes entre su gente, guerreras entrenadas capaces de matar con las manos desnudas. Caín levantó su rifle hacia las hermanas. La ley apache no significa nada para los alguaciles federales. Vienen con nosotras. No, dijo Ayanna simplemente, con su voz profunda y una autoridad absoluta. No lo haremos. No tienen elección, respondió Caín, pero la incertidumbre se apoderó de su voz. Algo en la confianza de estas mujeres gigantes sugería que sabían algo que él desconocía. Ayanna sonrió. Una expresión fría que le recordó a Ezequiel a su padre. Mi padre viene al amanecer. Él hablará por nosotros entonces. Hasta el amanecer, permanecemos bajo la protección de una deuda de sangre con este hombre. ¿Qué deuda de sangre?, exigió Caín. Itel dio un paso al frente. Su enorme figura proyectaba sombras sobre el patio. Hace 3 lunas, Witterancher salvó a la hija menor del jefe de ahogarse. La ley apache dice que las deudas de vida deben ser pagadas. Este hombre ha llamado esta noche para avisar de la deuda. ¿Cuándo nos ayudó? Los alguaciles intercambiaron miradas. Habían oído hablar de las deudas de sangre apaches, obligaciones sagradas que incluso los bandos guerreros honraban. Pero nunca se habían encontrado con una situación en la que un colono blanco pudiera reclamar tal protección. Es superstición indígena, dijo Caín, pero su voz carecía de convicción. La ley federal prevalece sobre las costumbres tribales. ¿De verdad?, preguntó Ayanna en voz baja. Entonces, explique por qué el gobernador territorial firmó un tratado el invierno pasado que reconocía las costumbres legales apaches y los asuntos que involucraban a los miembros de la tribu. El rostro de Caín palideció. El tratado era real, una necesidad política para evitar una guerra total. Si estas mujeres eran realmente hijas del jefe Naliz, y si Ezequiel podía demostrar que había salvado a otra hija, entonces la ley federal se vería obligada a reconocer la deuda de sangre hasta que el propio jefe pudiera decidir al respecto. Esperaremos hasta mañana, dijo Caín finalmente. Pero si su padre no aparece, o si su decisión no cumple con los requisitos federales, los 3 vendrán con nosotros. Mientras los alguaciles establecían un perímetro alrededor de la propiedad, Ezequiel se dio cuenta de que todo dependía ahora de lo que el jefe Naliz decidiría cuando llegara con su hijo. Las hermanas gigantes los habían comprado una noche,
pero el duelo traería un juicio que podría significar la vida o la muerte para todos. Ayanna se acercó a Ezequiel. Su imponente presencia era a la vez protectora y reconfortante. Padre es un hombre sabio, dijo en voz baja. Pero la sabiduría a veces requiere decisiones difíciles. Al observar a los hombres armados que rodeaban su propiedad, Ezequiel comprendió que la decisión del jefe Nalís no solo determinaría su destino. Sentaría un precedente sobre cómo interactuaban las leyes apaches y federales en la frontera. A medida que avanzaba la larga noche, solo podían esperar el amanecer. Y confiar en que la sabiduría fuera más fuerte que la política. Cuando finalmente llegó el juicio, el amanecer amaneció con el sonido de caballos acercándose, tal como Ayanna había prometido. Ezequiel estaba en la puerta, exhausto tras una noche sin dormir viendo a los alguaciles federales patrullar su propiedad. Las hermanas gigantes habían permanecido vigilantes a su lado. Su imponente figura le servía de protección y recordatorio de lo que estaba en juego. El alguacil Caín emergió de detrás de su barricada improvisada, con el rifle listo, mientras aparecían nubes de polvo. El horizonte norte. Más vale que sea tu jefe, le gritó a Ayanna. Porque si es una partida de guerra, empezaremos a disparar. Ayanna se irguió en toda su intimidante altura. Sus casi 2 metros de músculos entrenados proyectaban una larga sombra a la luz de la mañana. Mi padre viene como prometió. Hablará tanto de la ley apache como de la ley federal. Los jinetes surgieron del polvo. No la enorme partida de guerra que Caín temía, sino el jefe Nalís con un grupo cuidadosamente seleccionado de 5 ancianos, con las caras pintadas para la ceremonia formal. Se acercaron lenta y deliberadamente, cada movimiento calculado para mostrar respeto tanto por la tradición apache como por la autoridad federal. El jefe Nalís desmontó con la dignidad de un hombre acostumbrado a mandar. Era mayor de lo que Ezequiel esperaba, quizás 50 inviernos, pero su cuerpo transmitía la fuerza esbelta de un superviviente. Lo más llamativo eran sus ojos, inteligentes, calculadores y completamente impávidos ante los alguaciles armados que lo rodeaban. Mariscal Caín, dijo el jefe en un inglés perfecto, sabiendo de alguna manera el nombre del alguacil. Tienes a mis hijas como prisioneros. Esto crea problemas entre nuestros pueblos. Caín dio un paso al frente, su placa reflejando la luz del sol de la mañana. Sus hijas asesinaron a colonos en la propiedad de Morrison. Se las busca para interrogarlas bajo la ley federal. Morrison intentó imponerse a mis hijas, respondió el jefe Nalís con peligrosa calma. Defendieron su honor. La ley apache justifica sus acciones. El Tratado Federal reconoce la ley apache en asuntos que involucran a miembros de la tribu. La partida de ajedrez legal había comenzado. Ezequiel observó cómo 2 negociadores experimentados se rodeaban con palabras en lugar de armas. Cada uno buscaba ventajas a través de la ley en lugar de la fuerza. Incluso si eso es cierto, dijo Caín, albergar fugitivos es un delito federal. Este ranchero quebró la ley al ayudarlos. El jefe Nalís dirigió su atención a Ezequiel, observándolo con intensa concentración. Tú eres Ezequiel Mars. Hace 3 lunas, salvaste a mi hija menor de ahogarse en el arroyo. Sí, señor. Ezequiel logró decir, sintiendo el peso de la atención de todos. Por esto, la ley apache dice, te debo una deuda de sangre. Vida por vida, la voz del jefe resonó por el patio con absoluta autoridad. Pero también salvaste a 2 de mis hijas cuando se estaban muriendo. Esto complica mucho la deuda, dijo Ayanna, acercándose a Ezequiel con su enorme figura, protectora y comprensiva. Jefe, dijo con formalidad. Este hombre lo arriesgó todo para ayudarnos. Es digno del respeto apache. El jefe Nalís asintió lentamente. Luego metió la mano en su alforja y sacó algo que hizo que todos se quedaran quietos. Un collar de hueso tallado y plata, del tipo que solo usan los miembros de la familia apache del más alto rango. 3 vidas salvadas crean una obligación que va más allá de la simple deuda de sangre, anunció el jefe. Sus palabras llevan el peso de la ley tribal. Ezequiel Mars, has demostrado que eres digno de ser adoptado por la familia apache. Te conviertes en mi hijo a través de tus hechos y tu honor. El rifle de Caín temblaba en sus manos.
No se puede simplemente declarar territorio estadounidense como tierra indígena. El gobierno federal reconoce los derechos de los tratados. El jefe Nalís interrumpió suavemente. El tratado dice que los apaches pueden adoptar miembros y reclamar tierras familiares. Su propia ley protege a los miembros adoptados de las familias apaches de la persecución. La brillantez de la decisión golpeó a Ezequiel como un rayo. De un solo movimiento, el jefe había resuelto todos los problemas. Protección para sus hijas, inmunidad legal para Ezequiel y una forma de reclamar valiosas tierras de rancho bajo la ley del Tratado Federal. El jefe Nalís de Ezequiel Mars continuó. ¿Aceptan la adopción? Toman a mis hijas como sus hermanas, a mi gente como su gente. Al mirar a Ayana e Itel, dos guerreros gigantes que habían confiado en él con sus vidas, Ezequiel se dio cuenta de que esto era más que una protección legal. Fue una transformación, una pertenencia y la oportunidad de unir dos mundos que solo habían conocido la guerra. Acepto, dijo claramente. El jefe Nalís dio un paso adelante y colocó el collar alrededor del cuello de Ezequiel. El peso se sentía como una combinación de cadenas y libertad. Caín enfundó su arma con evidente frustración, sabiendo que lo habían superado por completo. Esto no ha terminado. Habrá investigaciones federales. Déjalos venir, el jefe Nalís dijo con tranquila confianza. La ley apache es clara. Tratado federal honra la ley apache. Mi hijo y mis hijas ahora están bajo protección tribal. Pero cuando el jefe se preparaba para partir con sus mayores, se volvió hacia Ezequiel con algo que podría haber sido diversión a sus antiguos ojos. Hijo, dijo en voz baja, mañana vuelvo con una decisión diferente. Esta noche, piensa detenidamente en lo que realmente significa la adopción. Al día siguiente, el jefe Nalís regresó con la decisión que cambiaría todo para siempre. Ezequiel estaba de pie en su patio, todavía con el collar de adopción que lo había convertido en una familia heterogénea. Todavía no estaba seguro de qué significaban las crípticas palabras del jefe sobre la diferente decisión. A su lado, Ayana se alzaba en todo su esplendor de 2 metros, su enorme figura proyectaba sombras en el suelo mientras observaba a su padre acercarse con un pequeño grupo de ancianos. Los meses siguientes a su adopción habían sido una revelación. Su rancho en decadencia se había transformado en un próspero puesto comercial donde las familias apaches acudían a intercambiar bienes con los colonos blancos bajo la protección del Tratado Federal. Las hermanas gigantes habían demostrado ser invaluables. Su imponente presencia y su aguda mente para los negocios hicieron que las negociaciones fueran fluidas y rentables. Mientras que la increíble fuerza de Ayana ayudó con la construcción y el trabajo pesado que a Ezequiel le habría llevado semanas completar solo. Pero el éxito trajo consigo complicaciones que no había previsto. Cada día que pasaba trabajando junto a Ayana, viéndola moverse con gracia mortal a pesar de su enorme tamaño, sintiendo la inteligencia silenciosa detrás de sus ojos oscuros, había hecho que sus sentimientos por ella fueran imposibles de ignorar. Ahora ella era su hermana según la ley apache, protegida por reglas que conllevaban penas de muerte en caso de violación. ¿Tienes dificultades con la adopción?, había observado Itel el día anterior. Su propia figura de 1,95 metros hace que incluso las conversaciones cotidianas parezcan trascendentales. La ley apache protege a la familia, pero algunas protecciones se convierten en prisiones. Ahora, mientras el jefe Nalís desmontaba con dignidad ceremonial, Ezequiel se preguntó si el hombre mayor había percibido de alguna manera la situación imposible que había creado. Hijo mío, comenzó el jefe, su voz llevaba el peso del juicio final. Habéis honrado bien la adopción. El pueblo apache ve su valor y su protección hacia quienes necesitan refugio. Hizo una pausa, estudiando la expresión de Ezequiel, pero soy un hombre viejo, y los hombres viejos a veces resuelven un problema mientras crean otro. Ezequiel sintió que su corazón se aceleraba mientras la mirada calculadora del jefe se movía entre él y Ayana. Cuando te hice hermano de mis hijas, continuó el jefe Nalís, resolví problemas de ley, pero creé problemas de corazón. Hizo un gesto hacia la mujer gigante que estaba junto a Ezequiel. Ayana es una guerrera entrenada para luchar y liderar, pero también es una mujer que elige su propio camino. La ley apache respeta tales decisiones. Ayana dio un paso adelante,
Su imponente altura hizo que incluso su padre pareciera pequeño en comparación. Jefe, dijo formalmente, yo elijo hablar. Habla entonces, hija. Su voz profunda se escuchó a través del patio con absoluta claridad. Mi hermano ha demostrado un honor que ningún otro hombre blanco que haya conocido. Su corazón es verdadero, su coraje está probado. Pero se detuvo y miró directamente a Ezequiel a los ojos. Mi corazón lo ve no como hermano, sino como hombre digno de un vínculo diferente. El jefe Nalís sonrió. La misma expresión calculadora que había aterrorizado a los alguaciles federales. La ley Apache también tiene solución para esto. El hermano que demuestra ser digno puede ser liberado del vínculo familiar por palabra del jefe si la otra familia está de acuerdo. Se volvió hacia su celda. Hija menor, ¿qué dices? El enorme cuerpo de Itel se enderezó hasta alcanzar su impresionante altura máxima. Libero a Ezequiel Mars de la hermandad. Se ha ganado el derecho de elegir su propio camino. Ella sonrió, su sonrisa transformó sus imponentes rasgos, y su hermana había esperado suficiente tiempo por la felicidad. Entonces tomaré la decisión final, anunció el jefe Nalís, con su voz resonando con autoridad. Libero a Ezequiel Mars de la adopción. Ya no es mi yerno. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Pero si él lo desea, puede convertirse en mi hijo a través del matrimonio. Si mi hija gigante acepta tenerlo. La ceremonia que siguió no se parecía a nada que la frontera hubiera visto jamás. Las tradiciones apaches se mezclaron con la ley territorial, creando un matrimonio que era legal en ambos mundos. Las autoridades federales, todavía dolidas por su derrota legal anterior, solo pudieron observar cómo Ezequiel se casaba con una de las familias apaches más poderosas del territorio. Idel sirvió como testigo. Su risa resonó por todo el valle mientras observaba la alegría de su hermana. Con casi 2 metros de altura y vestido de novia tradicional, Ayana era una vista que dejó sin aliento a todos los testigos. Una gigante entre las mujeres, hermosa y mortal, que elige el amor por sobre el deber. El puesto comercial prosperó más allá de todas las expectativas. La inusual visión de 2 hermanas apaches gigantes trabajando junto a su nuevo cuñado se convirtió en leyenda en todo el territorio. Los colonos vinieron desde cientos de kilómetros de distancia solo para ver a las mujeres que eran más altas que la mayoría de los hombres y podían trabajar más que 3 personas comunes. La investigación federal cesó por completo cuando Washington se dio cuenta del valor político de una relación comercial pacífica. El pequeño rancho que una vez había significado un fracaso se convirtió en la base de un nuevo tipo de comunidad fronteriza donde el tamaño significaba respeto y la fuerza servía a la paz. La decisión verdaderamente impactante del jefe Nalís había sido revelada. No solo adoptar a un colono blanco, sino orquestar un intrincado juego de ajedrez legal que liberó a su hija para casarse por amor mientras mantenía el honor tribal y la protección federal. 6 meses después, mientras Ezequiel observaba a su imponente esposa dirigir la construcción de su casa ampliada, se dio cuenta de que algunas de las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de complicaciones imposibles. Las gigantescas hermanas apaches le habían traído no solo amor y prosperidad, sino un lugar en un mundo más grande que cualquier otro que hubiera imaginado posible. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el coraje y el destino chocan de maneras que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo significa todo para nosotros.